Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días en América. Buenas tardes. Buenas tardes, ella. Hola, doctora, bonita tarde. Igualmente. Muy bien, vamos a comenzar hoy nuestra sesión, ya nuestra clase 9, en la que vamos a ampliar cuál es el pensamiento que se produce a lo largo del siglo XIX. Como vimos ayer, es un siglo en el que está a punto de desaparecer la filosofía y en cierta manera se mantiene una gran crítica hacia la actitud que han tenido filósofos del pasado. Es lo que vamos a ampliar en la clase de hoy al hablar de los maestros de la sospecha, en concreto sobre Marx, sobre Nietzsche y sobre Freud. Esta denominación, seguramente la conocemos, procede del filósofo francés Paul Ricoeur. Él escribió un libro directamente sobre esta cuestión de los filósofos de la sospecha. ¿Qué es lo que entendía él por esta expresión? Pues sobre todo lo que quería decir era estos pensadores que proceden de la lengua alemana, que han hecho pensamiento en alemán y que en cierta manera tienen una imagen crítica de esa antropología desarrollada sobre todo por Descartes y por el racionalismo, y que en cierta manera se alimenta también de la antropología platónica y de la visión cristiana del hombre. Estos maestros de la sospecha en cierta manera van a tener una visión crítica hacia todo ese legado occidental. Vamos a ver en qué sentido cada uno de ellos tres va a tener una actitud muy hostil incluso hacia todo este legado. En primer lugar, comenzando con Karl Marx, hay que decir que la importancia que tiene el marxismo es sobre todo a nivel social y político, pero desde luego es una filosofía que no nace de la nada. Es una visión del mundo, incluso del hombre, que desde luego no nace de la nada, porque las ideas nunca nacen de la nada, siempre se alimentan de lo que hay anteriormente. Vamos a analizar cuáles son las raíces filosóficas que justamente están en la base del marxismo. En primer lugar está el idealismo de Hegel, pero también nos vamos a encontrar el pensamiento de Feuerbach. Nosotros no lo hemos analizado hasta ahora, este nombre no ha salido en nuestras clases hasta ahora, pero lo cierto es que va a estar presente en todo el pensamiento marxista, en toda la ideología marxista, sobre todo desde el punto de vista de la antropología, porque lo que Feuerbach defendía era sobre todo un antropologismo ateo. Esto va a estar presente de una manera muy clara en el marxismo. También, aunque no se suele relacionar un conjunto de ideas con el otro, en el marxismo van a estar presentes también las ideas evolucionistas de Darwin, que en cierta manera pues es el tiempo el que explica que la sociedad vaya mejor o que, digamos, los organismos sean cada vez más complejos. En cierta manera, estas ideas y sobre todo la lucha por la existencia, que es una idea de Darwin, va a aparecer también desde una lectura social y política en el pensamiento de Marx. El socialismo va a ser sobre todo una ideología desarrollada por Karl Marx, que nace en 1818 y muere en el 83, y de Friedrich Engels, que nace en 1820 y muere en 1895. Ambos van a publicar el libro más conocido, digamos, de esta ideología, que es el Manifiesto Comunista, y ambos también juntos fundan la Internacional. Es importante decir esto porque normalmente cuando se habla del marxismo se le atribuye a Marx, pero lo cierto es que Engels también fue un ideólogo y normalmente se queda, digamos, en la sombra, ¿no? Marx en concreto había hecho un doctorado en filosofía y una tesis sobre Demócrito y Epicuro. Uno pensaría que es una combinación bastante curiosa, ¿verdad? Hacer una filosofía que combine las ideas de Demócrito con las ideas de Epicuro, más que nada porque Demócrito, como nosotros ya sabemos, es el filósofo materialista, el que intenta explicarlo todo a partir de la materia.
que nosotros podríamos pensar, bueno, esa idea está ciertamente en el marxismo, ¿no? Y otras también de Demócrito. Pero lo cierto es que es curioso intentar combinar esto con las ideas de Epicuro, que en cierta manera nos va a hablar sobre la búsqueda de la virtud, sobre todo, y de los placeres refinados, de cómo el hombre tiene como fin en la vida buscar los placeres refinados, no cualquier placer. Marx va a publicar algunos libros como Thesen über Feuerbach, las tesis sobre Feuerbach, y Die Heilige Familie, la Sagrada Familia. Y también, en cierta manera, va a publicar otras que se refieran directamente al pensamiento social y político, como por ejemplo, Zur Kritik der politischen Ökonomie, sobre la crítica de la economía política, y sobre todo Das Kapital, el Capital, que es el libro más conocido. En este libro, sobre todo, va a partir de un presupuesto hegeliano. Hegel, en cierta manera, había hablado de la dialéctica, un término que tiene raigambre platónica, pero que en cierta manera en Hegel va a significar un intento de explicar cómo funciona la historia. Desde el punto de vista de Hegel, la historia funciona como el planteamiento de una tesis a la que se le opone una antítesis, y, digamos, el resultado de la confrontación de ambas va a ser lo que él denomina síntesis. Este esquema, que como decimos Hegel lo va a aplicar a la filosofía de la historia, va a ser adoptado por Marx para intentar explicar cómo funciona la economía y cómo funciona la sociedad. Es decir, es una lectura diferente. Desde su punto de vista va a tener un sentido mucho más especulativo, mucho más teórico, y en cierta manera ellos van a hacer una interpretación de ese concepto de dialéctica en Hegel. En concreto, ellos van a desarrollar lo que han denominado dialéctica material, pero lo cierto es que no es una denominación demasiado precisa. Más bien, deberíamos utilizar la expresión interpretación materialista de la historia. Esto es lo que ha hecho el marxismo en general. Pero en realidad no es una interpretación tanto materialista como sobre todo económica. Desde el punto de vista de Marx, la economía es la que va a estar en el centro de la interpretación, digamos, de la actividad humana. Para el marxismo, la economía política se va a convertir, desde luego, en una disciplina fundamental. Podríamos decir que, pues, al igual que otro de los pensadores de los que vamos a hablar hoy, Freud, ha puesto el dedo en la llaga de un asunto importante, de un asunto que quizá no era demasiado atendido hasta este momento. Pero lo cierto es que Marx, en cierta manera, absolutiza esa idea. Va a intentar explicar todo fenómeno humano basándose en la economía. Lo que nos explica el marxismo es que la economía política va a comenzar con la mercancía. En alemán este concepto se dice Ware. Y la economía nace cuando los objetos, cuando los productos se trocan recíprocamente. Es decir, cuando en cierta manera surge una relación humana entre personas en la que se intercambia una mercancía. Podríamos decir que este es el punto interesante de partida del marxismo, es decir, que pone de manifiesto que la economía siempre es una relación entre personas, en las que una funciona de productor y otra funciona de consumidor. Pero el hecho es que existe esa relación, podríamos decir, interpersonal, ¿no? Gracias a ese intercambio hay una relación interpersonal. ¿Qué es lo que ha sucedido después con el marxismo? Pues que en cierta manera va a introducir una especie de disociación, ¿no?, entre esa relación interpersonal. No va a desarrollar realmente esa idea interesante de hasta qué punto la economía está basada ahí, en ese tipo de relación, sino que se va a fijar más bien en la cosa que se intercambia. El núcleo del marxismo pues va a ser justamente este, ¿no? La economía no se trata de cosas, sino que trata de relaciones entre personas y en última instancia entre clases. Pero estas relaciones están siempre ligadas a cosas y aparecen como cosas. Podríamos decir que la óptica del marxismo es no fijarse tanto en esas relaciones interpersonales y en cómo, digamos, se enriquece la vida de ambos, de las personas que intercambian ese producto, sino que sobre todo se va a fijar en el producto que se intercambia. Y en este sentido podemos decir que el marxismo ha desviado la atención, en cierta manera ha introducido la idea de la cosificación, ¿no? Lo cual es una pena, dado que si hubiera desarrollado esa intuición originaria de que la economía comienza con las relaciones interpersonales, seguramente nos hubiera dejado
un sistema de pensamiento muy valioso. El gran supuesto del marxismo va a ser que la economía es el motor de la historia, por así decir, que la economía es lo que explica todo lo demás y que en cierta manera podríamos hablar de una superestructura de la economía. Es decir, que la economía estaría en la base y explicaría fenómenos de la cultura humana como pueden ser la educación, la religión y fenómenos muy complejos. Podríamos decir que Marx se ha tomado absolutamente en serio el hecho de que la economía podría explicar cualquier otro fenómeno humano, ¿no? La cultura, la religión, la filosofía incluso quedaría explicada a raíz de la economía. Todo, desde el punto de vista del marxismo, sería reductible a la economía. Podemos decir que es una exageración, ¿verdad? Ciertamente la economía es pues, un elemento importante, pero lo cierto es que intentar explicar absolutamente toda la historia a raíz de esto es quizá un tanto excesivo, ¿no? Nosotros, que aquí estamos intentando comprender cuáles son los modelos antropológicos que han aparecido a lo largo de la historia occidental, si lanzamos esta mirada filosófica hacia el marxismo, lo cierto es que tenemos que reconocer que la economía es un aspecto importante de las vidas humanas, ¿verdad? No podemos entender en general la vida de las personas ni tampoco la vida de las sociedades sin contar con este factor, pero lo cierto es que intentar explicar absolutamente todo lo humano a raíz de la economía es quizá, como decía, un poco excesivo, ¿no? Lo que Marx va a realizar es una interpretación económica de la historia propiamente, ¿no? Ahora bien, hacer esto es quizá un abuso intelectual, en el sentido de que hay elementos que quizá no se pueden explicar directamente por la economía, sino que necesitamos otra serie de factores para comprenderlos desde el punto de vista adecuado, ¿no? Por otra parte, dado que a nosotros lo que nos interesa siempre van a ser los modelos antropológicos, en el marxismo lo que nos vamos a encontrar justamente es esto, tipos de hombres. El marxismo va a dividir a los seres humanos justamente en capas sociales, en tipos de hombres, ¿no? En el marxismo nos vamos a encontrar esa gran oposición entre los burgueses y los proletarios. He traído aquí dos imágenes que quizá representan muy bien, digamos, la imagen de hombre que se esconde tras esa palabra, ¿no? Los burgueses serían pues esas personas que tienen dinero, tienen muchos bienes, en cierta manera son los que crean empleo y bueno, tienen vidas refinadas, ¿no? Tienen a su alcance muchas comodidades, mientras que los proletarios pues serían aquellos que llevan vidas en las que trabajan para otros, no tienen grandes bienes, tienen quizá grandes familias y en cierta manera pues llevan vidas un poco arrastradas, ¿no? Bien, estos dos conceptos son los que van a estar funcionando en el marxismo todo el tiempo. Ahora bien, lo que nosotros nos podríamos preguntar es si esta división que introduce el marxismo la podemos aplicar a otras épocas o es más bien un reflejo de ese siglo XIX y sobre todo de la época de la industrialización y además en ciertos países. El siglo XIX no ha sido igual en todas partes. Entonces esa sería la cuestión, ¿no? Que tendríamos que preguntarnos frente al modelo antropológico que nos ofrece el marxismo. Sí, en cierta manera, esta diferenciación de los hombres que nos ofrece, sobre todo esta gran distinción entre los burgueses y los proletarios, sería válida para todas las épocas de la historia, o más bien tendríamos que ajustarnos a cuáles son las estructuras de cada época. Quizá tendríamos que darnos cuenta de que esta división del marxismo es un tanto artificial, que valdría para esta época en concreto y este área geográfica en concreto, como decía, ¿no? Pero lo cierto es que si miramos con un poco de seriedad filosófica esta división antropológica del marxismo, lo cierto es que deforma un tanto la realidad, porque la realidad es más compleja que eso. Hoy en día, por ejemplo, si miramos a la sociedad europea o a las sociedades americanas, ciertamente no podríamos comprender la sociedad simplemente con este esquema, ¿no? De burgueses y proletarios. El punto de partida del marxismo es de hecho un punto de partida que podríamos decir es todo lo opuesto a lo que habitualmente ha sido la filosofía. El marxismo lo que dice es que la filosofía durante siglos se ha dedicado a pensar el mundo, pero sobre todo de lo que tendría que hacerse cargo la filosofía es de transformar el mundo, no simplemente de pensarlo, de intentar comprenderlo, sino de, digamos, mezclarse con él e intentar transformarlo radicalmente. Lo cierto es que muchos filósofos han cambiado el mundo. De hecho, los filósofos son los que generan las ideas que cambian el mundo.
Es decir, que esta frase quizá también tiene un punto de exageración. Pero lo cierto es que esta intención del marxismo de, en cierta manera, mezclarse con la realidad, pero no solamente comprenderla, sino además transformarla en un sentido revolucionario, no tiene mucho que ver con el pensamiento responsable, con lo que nosotros entendemos propiamente por filosofía. Esa actitud que quiere mirar a la realidad, quiere comprenderla sin juzgarla. En cierta manera, esta voluntad del marxismo de mezclarse con la realidad y transformarla según los deseos de alguien, se separa radicalmente de la filosofía, se convierte en otra cosa, se convierte en activismo político o en otro tipo de cuestión, pero deja de ser filosofía. Lo que a nosotros nos interesa, como decía, es el modelo antropológico que puede brotar de la ideología marxista, y lo que nos dice esta ideología es que el hombre se realiza en el trabajo, que en cierta manera el hombre llega a su plenitud precisamente cuando trabaja, cuando, digamos, crea algo que es exterior a sí mismo. Pero en ese proceso hay un peligro, que sería el peligro de la alienación, entendiendo por este concepto lo que quiere decir el término latino, alienatio, ¿verdad? Que es la enajenación. Cuando una persona está alienada, en cierta manera es como que vive fuera de sí, como que no es dueño propiamente de su vida. Esto es lo que quiere decir Marx cuando nos habla de, digamos, la enajenación que podría sufrir el trabajador cuando realmente no se siente dueño del producto de su trabajo. En este sentido, el hombre se sentiría extraño respecto a lo que realmente hace, no se sentiría ni siquiera dueño de su tiempo, porque en realidad pertenecería a otros. Según Marx, según el marxismo, esta situación, pues de hecho no pasaría si es que ese trabajador fuera realmente el dueño de su propio trabajo y del producto que sale de su trabajo. Entonces, en cierta manera, el marxismo nos pone en un primer plano esta cuestión, que el hombre no se trata simplemente de ser una res cogitans o una res extensa, sino que el hombre es además un ser activo, un ser que hace cosas, un ser que es capaz de producir. Y en cierta manera nos habla de esta posibilidad que tiene el ser humano de vivir fuera de sí mismo, de vivir alienado, ¿no? Precisamente por el abuso de otros. Marx va a entender toda la realidad bajo el esquema hombre-naturaleza. Podríamos decir que, bien, el marxismo no pretende hacer metafísica, de hecho no tiene ninguna intención de hacerla, pero lo cierto es que va a entender toda la realidad con este esquema, la oposición entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede entre ambas? Pues sobre todo sucede ese concepto que van a tomar de Hegel y de los hegelianos, la dialéctica, esa lucha entre el hombre y la naturaleza, la lucha que mantiene el hombre con la naturaleza por transformarla y por, digamos, ponerla a su servicio, hacer que la naturaleza les sirva para ciertos fines. Esto, desde el punto de vista de Marx, esta oposición y esta confrontación entre el hombre y la naturaleza va a ser la que explique cómo sucede la historia, cómo va evolucionando la historia. ¿Qué es lo que tendría que hacer el hombre para salir de ese estado de alienación, ¿no? Y de injusticia social de la que nos habla el marxismo? Pues sobre todo el marxismo nos va a hablar de la revolución, y además de la revolución violenta, de esa que utiliza, digamos, los resortes de la agresividad. En esto se distancia completamente la filosofía entendida en un sentido teórico de la filosofía como la entiende Marx. La filosofía entendida en un sentido teórico, pues desde luego entiende que las ideas transforman el mundo, pero eso no implica que uno esté justificado a ejercer la violencia, y sin embargo el marxismo es una ideología que en cierta manera sí que la justifica, pues para terminar con ese, digamos, sistema injusto, ¿no? Con esas estructuras que no terminan de funcionar bien. Fijémonos además que el marxismo se presenta a sí mismo con ciertos esquemas religiosos. Nos habla, por ejemplo, de la felicidad del hombre en la tierra, lo mismo que las religiones han estado hablando de la vida en el más allá. Nos habla de la comunidad entre todos los trabajadores, la solidaridad, que en cierta manera refleja pues esa comunidad de los hijos de Dios, ¿no? El marxismo realmente se presenta a sí mismo como una religión, solo que como una religión laica, pero igualmente pues tiene sus sacerdotes en cierta manera, tiene sus ideólogos y tiene también sus dogmas en cierta manera, ¿no? Un tema precisamente interesante a considerar es la visión que tiene el marxismo sobre la cuestión de la religión.
Ya hemos hablado de la alienación. El marxismo nos va a hablar de una forma de alienación que es la alienación religiosa, pero desde luego la visión que tiene el marxismo sobre la religión es un tanto negativa. En este texto de Karl Marx justamente se expresa esta idea, ¿no? La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado, alma, de un mundo desalmado, porque es el espíritu de los estados de alma carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Bien, con esta frase, la verdad es que podríamos resumir cuál es la posición del marxismo respecto a la religión. Desde el punto de vista del marxismo, la religión, en cierta manera, adormece al hombre, le hace olvidar cuáles son los problemas reales y los problemas que hay que solucionar. En cierta manera, hablándole del más allá y de una vida eterna, hace que el hombre pues, no afronte los problemas que tiene aquí, en el más acá, en la vida terrena. Y la comprensión que tiene Marx sobre la religión pues, va a ser justamente que la religión es una especie de huida del mundo. Lo que hace es que el hombre pierda pie con la realidad y que en cierta manera viva pensando en otro mundo, que no se sabe muy bien dónde está. Ahora bien, analizando cuál es esa promesa que hacen las religiones al ser humano, pues en cierta manera el marxismo lo que nos va a decir es que van a prometer la salvación futura, pero en cierta manera permiten los sistemas sociales injustos. Podríamos decir que el punto de vista de Marx, como se ha tomado tan en serio la economía, va a querer aplicar ese esquema económico también a la religión, va a intentar explicar la religión con esquemas económicos. Podríamos decirlo así, utilizando un término que no existe realmente, que Marx economiza todas las realidades, incluso la realidad de la religión. ¿Por qué? Pues sobre todo porque las religiones, particularmente algunas, hablan de la compasión, por ejemplo, de la caridad, de la ayuda al más necesitado, al más pobre, y en cierta manera ese esquema no le cuadra al marxismo, porque el marxismo tiene que funcionar con la oposición todo el tiempo, con la confrontación, y en el esquema religioso que acabo de decir, en el esquema según el cual el poderoso se compadece del que no tiene, no funciona esa confrontación. Entonces, en cierta manera, Marx, con su esquema de intentar explicar todo a través de la economía, no puede comprender ese esquema antropológico, según el cual el hombre ayuda a otros, incluso de manera gratuita. Entonces, la posición del marxismo respecto a la religión es sobre todo la tergiversación. No termina de entender cuál es su núcleo, cuál es el núcleo religioso de ese comportamiento. Evidentemente, podríamos preguntarnos cuál es la vivencia religiosa que tuvo Marx, porque quizá con eso nos explicaríamos cuál es la visión que él tiene propiamente de la capacidad religiosa del ser humano. Por otra parte, si nosotros analizamos cuál es el núcleo de la vivencia religiosa genuina, no de alguna que esté deformada, sino de una vivencia religiosa auténtica, en el cual la persona se implica desde dentro, pues lo cierto es que en esa vivencia religiosa genuina no existe la conciencia de olvidarse de los problemas reales, tampoco de los sociales, al contrario, lo que está en la vivencia, en la raíz de esa vivencia religiosa es más bien ser una persona atenta a los problemas sociales, ser una persona atenta a los problemas que tiene el mundo en el que el cristiano concretamente vive. Aquí, por ejemplo, vemos en un fotograma de esa película tan conocida, La Pasión, que efectivamente Cristo fue también un trabajador. No fue un Dios que vino, digamos, en majestad y tuvo una vida esplendorosa, sino fue lo contrario. Dios entra en la historia, esto es lo que dice el cristianismo, y durante la mayor parte de su vida, prácticamente 30 años, se dedicó a trabajar como cualquier hombre. Y en cierta manera esa labor de trabajador tenía una función redentora respecto a, digamos, el género humano. Esta parte podríamos decir que no la contempla demasiado claramente el marxismo, es como si la hubiera reducido, la hubiera dejado entre paréntesis, como si no se hubiera dado cuenta de esta cuestión, ¿no? De que en el fondo el cristianismo de manera originaria ha sido esto, una religión de trabajadores, una religión de personas que desde luego se
están insertas en relaciones laborales y en un entorno social concreto al que quieren también salvar. Vamos a pasar ahora a la segunda de nuestras figuras de hoy, que es Friedrich Nietzsche. Seguramente nos suena, sobre todo por su producción literaria, porque efectivamente es un gran escritor en lengua alemana. ¿Dónde deberíamos nosotros encuadrar a Nietzsche? Porque es una figura muy difícilmente clasificable, ¿verdad? De hecho, como digo, muchas veces se le conoce por su aportación literaria, ¿no? Sobre todo la aportación de Nietzsche hay que encuadrarla en ese contexto de filosofías que están un poco saturadas de las posiciones demasiado teóricas y, en cierta manera, de esas posiciones filosóficas que quieren superar el punto de vista de los positivistas. Se niegan, como decíamos en la clase de ayer, a que la ciencia tenga que explicarlo todo y se niegan a que cualquier realidad pueda ser simplemente una realidad mensurable. Este tipo de filosofías, en cierta manera, van a reivindicar todo lo que se escapa a lo que se puede medir y calcular. Y en todos los casos, en las imágenes que estamos viendo ahí, pues efectivamente van a intentar hacer una filosofía que no sea sistemática, precisamente porque están huyendo de esa manera de hacer filosofía como la que han hecho los idealistas y como la que han hecho también los positivistas. Eso se refleja incluso en su estilo y en Nietzsche esto va a suceder de una manera muy clara. Sobre todo en Nietzsche nos vamos a encontrar una atención a ese gran tema de la vida humana. Sé que no es habitual presentarlo así, pero lo cierto es que en él nos vamos a encontrar esta idea de que la vida humana es un tema filosófico importante. Su pensamiento va a funcionar al igual que el de otros escritores, sobre todo como un impulso a la realización de una metafísica estricta, de una metafísica sistemática. Quizá en él esto no se encuentra porque él tenía la voluntad justamente de ser asistemático como reacción a las filosofías anteriores, pero lo cierto es que en su filosofía sí que hay algunas intuiciones que serán desarrolladas posteriormente por una filosofía que sí que lo sea sistemática. Por ejemplo, en Ortega y Gasset, que fue un lector en su juventud de Nietzsche, nos vamos a encontrar ciertas ideas del filósofo alemán, pero expresadas e integradas dentro de su metafísica de la vida humana. También en este sentido podríamos hablar de un autor del que salió el nombre ayer, Kierkegaard, ¿verdad? Que también es un pensador de este tipo. Alguien que se niega a que la existencia humana tenga que ser una realidad mensurable, a que podamos encerrarla en parámetros científicos. Y en cierta manera su estilo también va a reflejar esta cuestión, cómo la existencia humana no tiene por qué ser comprendida con parámetros científicos y en cierta manera ese estilo que él utiliza pues va a reflejar esto, como la vida humana es en cierta manera caótica, ¿no? Y está hecha pues de elementos que no son tan ordenables como los que estudia la ciencia. Bien, centrándonos en la figura de Nietzsche, él nace en Röcken, en Sajonia, en una ciudad que está cerca de Leipzig, y va a estudiar filología clásica. Va a ser un gran entregado a digamos, la cultura antigua, incluso con algún exceso, como veremos ahora a continuación. Cuando tiene 25 años es profesor en Basilea, es digamos, un profesor bastante precoz, como vemos, y desde el punto de vista de la filosofía que él nos va a ofrecer, nos vamos a encontrar pues, a ese pensador asistemático y sobre todo vitalista, a alguien que va a atender a aspectos que quizás se han quedado en la sombra en la historia de la filosofía, y él considera que efectivamente son mucho más importantes de lo que parecía. Por esta razón va a preferir el aforismo, digamos un pensamiento no demasiado estructurado, a otra manera de hacer filosofía como la que nos hemos encontrado por ejemplo en Kant o por ejemplo en Hegel. La manera de hacer filosofía de Nietzsche refleja un poco esta idea de que en el fondo el aforismo recogería pues la variabilidad de la vida humana, el hecho de que está siempre cambiando, mientras que un sistema filosófico como el de Kant pues no podría reflejar eso. Él era hijo de un párroco protestante y a su vez su padre procedía de pastores luteranos, es decir, que él se educa en una familia estrictamente religiosa.
Esto es interesante saberlo porque, claro, Nietzsche es el filósofo que ha proclamado Dios ha muerto y en cierta manera nos parecería pues, que a lo mejor el clima en el que se educó pues, era muy diferente, pero lo cierto es que él se educa en un ambiente muy religioso, muy estricto, y en cierta manera sus posiciones las podríamos leer como una reacción a todo eso, como el hecho de que consideró que quizá no había sido la mejor forma de crecer. Es importante saber también que su padre muere cuando él es muy pequeño, cuando tiene 5 años, y desde entonces toda su vida va a estar rodeado de mujeres, particularmente las de su familia. Su madre, su hermana, su abuela paterna y 3 tías. Él va a crecer en este contexto, digamos, va a ser el niño rodeado de mujeres y además bastante controladoras, podríamos decir, ¿no? A partir de 1954 va a estudiar a Turingia y aquí pues, va a adquirir todas las bases de su conocimiento, particularmente de su conocimiento humanístico. Despunta especialmente en las 2 lenguas clásicas, en latín y en griego, y esto efectivamente va a ser un apoyo para su propio estilo. Es decir, Nietzsche es un escritor tan extraordinario en la lengua alemana, precisamente por esto, porque maneja muy bien el latín y el griego. Ha podido manejar muy bien la suya porque, digamos, dominaba de una manera magistral el latín y el griego. Nietzsche parecía no guardar demasiado buen recuerdo de su infancia y esto nos lo ha reflejado él directamente en un libro suyo que se llama Humano, demasiado humano. Este es un libro en el que habla de muchos temas diferentes. Veremos también un poquito más adelante que pues, recoge algunas ideas que nos interesan desde el punto de vista antropológico y refleja muy bien el estilo que yo estaba intentando explicar, ¿no? Como es ese estilo de, podríamos decir, ocurrencias, ¿no? En el que quizá no nos encontramos un desarrollo muy sistemático de las ideas, pero nos encontramos pues muchas ocurrencias de todo tipo sobre muchos temas distintos. Bien, pues en este libro, Humano, demasiado humano, Nietzsche nos dice sobre esta cuestión. Podríamos leerla así, como un reflejo de lo que él había vivido en su infancia. El espíritu libre no respirará a pleno pulmón hasta que decida sacudirse esa solicitud y esa vigilancia maternales con que le rodean tan tiránicamente las mujeres. ¿Qué daño pueden hacerle una corriente de aire algo fuerte de la que le protegían con ansiedad? ¿Qué importancia tienen un perjuicio real, una pérdida, un accidente, una enfermedad, una deuda, un extravío más o menos en su vida, en comparación con la servidumbre de esa jaula de oro, de esos espantamoscas de plumas de pavo real y del sentimiento abrumador de tener que estar encima agradecido por ser mimado y cuidado como un niño pequeño? De ahí que esa leche que le sirven con un espíritu tan maternal las mujeres que le rodean pueda convertirse muy fácilmente en hiel. ¿Cómo leemos este texto? Pues, como decía, sobre todo como la experiencia biográfica que le había tenido que vivir. Quizá un niño muy pequeño, rodeado de mujeres muy estrictas que estaban intentando controlar absolutamente todo, como dice aquí, ¿no? Una corriente de aire que le puede sentar mal o un accidente, una deuda, todo es materia de preocupación, ¿no? Bueno, pues Nietzsche en cierta manera considera que vivir así, en ese contexto, ahoga ese espíritu libre, ahoga el espíritu de las personas que quieren aspirar a más en la vida. Es decir, que realmente nos da la impresión de que ese ambiente de cuidado y ese ambiente de solicitud excesiva quizá le pareció muy agobiante y sobre todo muy corto de miras, que digamos coartaba la capacidad de crecer del espíritu humano. Desde su época de estudios ya se mostró como un espíritu muy retraído, como alguien, digamos, a quien le gustaba sobre todo estar solo, reflexionar y escribir. Cuando está en esta época de estudios ya tiene una crisis de fe y a partir de entonces ya va a adoptar una actitud anticlerical y sobre todo anticristiana, muy específicamente anticristiana. Y esto lo va a demostrar pues prácticamente en todos sus libros, ¿no? Va a ser un gran enamorado de la música y la literatura, en parte por influencia, digamos, de los otros filósofos alemanes que había anteriormente. Incluso hace estudios de piano, le gusta mucho la música que se está desarrollando en Alemania en ese tiempo. Cindy tiene una pregunta. Sí, doctora. Oiga, doctora, no sé si estoy entendiendo bien o estoy bien agarrando bien la idea, pero a través de la historia veo que es como una,
no me gustaría emplear la palabra lucha, pero es como una dualidad entre los pensadores que están como a favor del cristianismo o de la religión en realidad y los que no, porque por ejemplo tenemos la Edad Media que podríamos decir que es cristiana y luego está el Renacimiento en donde las personas niegan la religión y se van con los clásicos y luego volvemos a tener por ejemplo, el siglo de las luces, donde también están como un poquito adversos, y luego tenemos el romanticismo, en donde vuelven a retomar la Edad Media, y, o sea, es como, no sé si existe como a través de la historia esa como dualidad entre el que se considere cristiano o religioso, y no sé si estoy entendiendo bien. Sí, efectivamente podríamos leer la historia occidental desde ese punto de vista, de hasta qué punto ha sido recibida, comprendida la mentalidad cristiana y hasta qué punto eso ha informado las vidas reales de las personas. Pero desde luego ha sido un elemento configurador de la mentalidad occidental. Hoy día también hay una tendencia a minimizar cuál ha sido la aportación del cristianismo, pero por ejemplo los conceptos de libertad o los conceptos de dignidad humana es que proceden del cristianismo. Si eliminamos esa base cristiana, en realidad también esos conceptos se verían dañados, como de hecho está sucediendo hoy día, ¿no? Gracias, Pero doctor. sí, efectivamente podríamos hacer esa lectura de la historia occidental. Sería interesante también mostrar hasta qué punto las épocas que quizá tienen un aprecio mayor, incluso intelectual, hacia el cristianismo son épocas más lúcidas, incluso más creativas. Esto es un tema muy interesante. Hay un libro de Julián Marías, del que hablaré la semana que viene, que se llama La perspectiva cristiana. Y en este libro él habla de esta cuestión, cómo los países que han vivido desde esas raíces cristianas de una manera genuina realmente han sido los más creadores, incluso en un sentido artístico, en un sentido intelectual, porque han sido fieles a esa visión que propone el cristianismo, ¿no? De que en el fondo el ser humano es una imagen y semejanza de Dios, ha sido creado en libertad y ha sido creado sobre todo para llevar una vida plena. Cuando se parte de ese esquema, podríamos decir que está abierta la vida en libertad. Sí, gracias, doctora. Muy bien, pues siguiendo con Nietzsche, él va a estudiar a la Universidad de Bonn. En concreto va a estudiar teología, pero sobre todo porque era lo que quería su madre. Como ya hemos dicho, era una mujer de bastante carácter y él quiso complacerla, pero lo cierto es que no quería seguir la carrera eclesiástica. A él sobre todo lo que le interesaba era la filología y, como ya hemos hablado antes, la música y las artes. En 1866 estalla la guerra entre Austria y Prusia y él participa en la contienda, pero con tan mala suerte, no era una persona que estuviera en muy buena forma, se cae de un caballo y enferma. Y desde entonces pues va a surgir su pasión por la filosofía, particularmente por Schopenhauer, aunque ya vimos que no era el más alegre de los filósofos, y también va a leer a los filósofos materialistas, que en cierta manera van a influir en su propia filosofía. Es interesante también saber que por estos años conoce a Richard Wagner, al músico, le empieza a visitar, incluso llega a tener un enamoramiento platónico con la mujer de Wagner, con Cosima, que también provenía de una familia de músicos. Y Elisa tiene una pregunta. Sí, maestra, mire, yo tal vez es una pregunta un poco obvia para la mayoría, pero yo no tengo estudios previos de filosofía, entonces ahora que he estado pues viendo a través de la historia, ¿no? Cómo se van dando las diferentes, a las personas a las que estamos estudiando, ¿no? Por los modelos, entiendo, que han propuesto a través de la historia. ¿Qué es, cómo podríamos elegir, no sé qué palabra usar, pero para decir, este sí fue un filósofo o esta persona fue un escritor muy fecundo o un científico, o no sé, por ejemplo, Darwin, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué hace a una persona considerada a través de la historia como un filósofo? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, como ya sabéis, yo manejo todo el tiempo esta noción de la filosofía como una visión responsable. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que ha publicado cierto autor, nosotros podemos decir si lo que él está intentando hacer justamente es eso, ofrecer con sus obras una visión completa sobre la realidad en la cual
podamos, digamos, justificar por qué las cosas son así, o por el contrario, quizás lo que está haciendo con ello es pensamiento científico o está haciendo un pensamiento artístico, que son pensamientos, pero son de otro tipo. Entonces, sobre todo, claro, tendríamos que considerar cuáles son las obras que ha publicado y sobre todo cuál es la intención que tiene ese autor. Veíamos anteriormente la posición de Marx, ¿verdad? Él se ve a sí mismo quizá como un filósofo materialista, pero lo cierto es que su obra no está intentando hacer filosofía, sino que lo que está intentando hacer más bien es pensamiento social y político, que es algo muy concreto, incluso quizá dentro de la filosofía. Entonces yo diría que, claro, para que tengamos un filósofo es un producto bastante específico de la cultura. Es alguien que está intentando hacer eso, ofrecer un sistema de ideas, pero no de cualquier idea, sino de ideas que nos permitan comprender la realidad entera y que nos permitan justificar por qué las cosas son así, por qué han sucedido de ese modo. Gracias. De nada. Muy bien, como decía, Nietzsche no era una persona en demasiada buena forma y durante otra guerra, la guerra franco-prusiana, pues se va a alistar también como enfermero, pero tiene tan mala suerte que contrae una enfermedad y, digamos, como se contagia, pues ya va a quedar marcado durante toda su vida. Ya pasada esta época de contiendas y de campañas militares, pues se va a dedicar sobre todo a la vida de la universidad. A partir de 1869 se convierte en profesor en la Universidad de Basilea y se va a dedicar plenamente a la filología, aunque desde luego ya habiendo descubierto los libros de Schopenhauer y los libros de otros filósofos, pues va a sentir esta gran pasión, ¿no? También en esta época en la que, digamos, ya se dedica plenamente a la actividad académica, va a conocer a un filósofo judío llamado Paul Ricoeur y también a un músico que van a ser importantes en la elaboración de algunos de sus libros. Como bien sabemos, los últimos años de Nietzsche van a ser años de postración en los que él literalmente no puede escribir y en esta labor le va a ayudar pues, uno de estos amigos. En 1872 ya va a empezar a experimentar problemas graves de salud, aparte de los problemas que había tenido anteriormente, y le va a cuidar una de sus hermanas, Elizabeth, que, como ya comentábamos antes, era una mujer con bastante carácter, al igual que su madre. Es por esta razón por la que a partir de este momento, 1872, Nietzsche se va a convertir progresivamente en una persona cada vez más aislada, no solamente por su carácter que era así, sino pues también por estas circunstancias, ¿no?, de enfermedad y un poco de, digamos, intento de control familiar. Sí que es cierto que pasa una temporada en Italia, en concreto 6 meses. En ese tiempo, además, se va a distanciar de Wagner, sobre todo porque Wagner justamente se acerca al cristianismo, con el que Nietzsche va a ser muy crítico. Y debido a su enfermedad, a partir del año 1879, se va a retirar definitivamente de la universidad. La universidad para la que trabajaba, Basilea, le va a dar una pensión anual y, en cierta manera, pues él ya se va a dedicar a vivir una vida ciertamente errante, ¿no? Y a escribir, sobre todo se va a dedicar a escribir. Nietzsche en esta enfermedad y en este progresivo deterioro va a buscar sobre todo la luminosidad del Mediterráneo, que le va a inspirar en gran medida. En estos años en los que él ya va a llevar una vida ciertamente errante, va a conocer a una mujer muy culta, una judía rusa llamada Lou Andrea Salomé. Se va a enamorar de ella, pero digamos ella no le corresponde y pues va a seguir adelante con sus planes. En concreto, ella sería amante de Rilke y también discípula de Freud. Se va a mover en unos círculos muy cultos, ¿no? Pero lo cierto es que para Nietzsche esto significó un golpe bastante fuerte e incluso pues cae en la depresión y casi está a punto de cometer suicidio de la pura desesperación que esta situación le produjo, ¿no? Esto va a agravar, pues, como decimos, su enfermedad y a partir de 1889 va a sufrir una crisis mental y esto va a terminar pues, en una parálisis cerebral progresiva, ¿no? De tal manera que sus últimos años los va a pasar prácticamente cuidados por su madre y después por su hermana cuando su madre fallece. Y sus últimos 3 años pues, realmente los pasa en muy mala situación, prácticamente enajenado, ¿no? Va a morir con 55 años, como vemos, no demasiado mayor,
y en cierta manera nos ha dejado un pensamiento, como decía anteriormente, muy apasionado, muy asistemático, pero en el cual podemos encontrar ciertas intuiciones sobre lo que significa la vida humana. Su vida y su obra también va a estar en gran relación con personajes importantes de la Alemania de ese tiempo, como por ejemplo Wagner, y sobre todo también con la filosofía de Schopenhauer. El pesimismo y el mal humor de la filosofía de Schopenhauer los vamos a ver reaparecer una y otra vez en la obra filosófica de Nietzsche. Sí que es importante anotar, dado que además me preguntasteis el otro día, que Nietzsche no se puede reducir a ciertas interpretaciones que se ha hecho de él. Como ya habéis visto, él murió en 1900 antes de graves problemas que se producirían en Alemania posteriormente a su muerte, muchos años después de su muerte. Pero lo cierto es que en su obra ha habido una especie de intento de apropiación de ciertas ideas y cuando nosotros lo miramos filosóficamente, lo cierto es que tendríamos que hacer una labor de criba, de intentar comprender cuáles realmente son ideas filosóficas y cuáles han sido herencias de otro tipo. Nietzsche, desde luego, es un gran escritor en lengua alemana. Como decía, es un gran conocedor de los clásicos y esto pues, se va a notar en el estilo que él utiliza, de gran belleza literaria, y además, como decíamos, también va a tener la influencia de Wagner y de otros filósofos como Schopenhauer. Lo que sí que habría que hacer con la obra de Nietzsche es sobre todo cribar cuál es el sentido filosófico que tienen sus afirmaciones y especialmente de cara a la antropología, que es lo que nos interesa a nosotros aquí, ¿verdad? Una de las cosas que sí que sería interesante hacer sería separar del pensamiento nietzscheano todo lo que se le ha adherido por parte de la ideología nacionalsocialista. En los últimos años de Nietzsche, como ya hemos visto, pues él en cierta manera pierde el dominio de su propia obra, más que nada porque él no escribe directamente, hay otra persona que escribe por él. Y en cierta manera esas últimas obras han estado sujetas a interpretaciones posteriores, incluso por los títulos que se le han puesto, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de La voluntad de poder, el último libro que ya era un libro póstumo de Nietzsche. Él no le puso este título y sin embargo, claro, cuando nosotros leemos La voluntad de poder, ¿nos suena a qué? Nos suena a nacionalsocialismo, literalmente. Las obras más importantes, de hecho, son las que dedica, digamos, a hacer una interpretación de la historia de la filosofía, pero desde el punto de vista de su conocimiento del pensamiento clásico. Por ejemplo, El origen de la tragedia, Die Geburt der Tragödie, Consideraciones intempestivas, el libro de título tan sugerente Aurora, Morgenrothe, o por ejemplo, Also sprach Zarathustra, así hablaba Zaratustra, ¿no? Hay otros títulos que son bastante conocidos y que de hecho nos refleja cómo en Nietzsche nos podemos encontrar también una interpretación incluso ética, ¿no? Más allá del bien y del mal, o la genealogía de la moral. De la filosofía de Nietzsche también se deduce una cierta ética. Lo que más le va a interesar a Nietzsche es el tema de la vida y la cuestión que habría que hacer con él sería contemplar esas intuiciones, esos descubrimientos que él ha hecho bajo una metafísica de la vida humana adecuada. Será un poco lo que intentemos hacer en las clases de la semana que viene. Evidentemente, Nietzsche tiene un puesto importante en la historia de la filosofía. Podríamos decir que un punto intermedio entre Kierkegaard, este autor que ha hablado tanto sobre la existencia humana, y Dilthey, que de cierta manera ha hablado, eso sí, históricamente, sobre la realidad de la vida humana. Entonces, Nietzsche tiene un puesto importante entre esos dos, sobre todo por la manera en la que se ha acercado a la realidad vital y nos ha mostrado cómo la existencia humana se distingue de otro tipo de existencias, ¿no? Como ya sabemos, en Nietzsche hay una gran influencia de Schopenhauer, que nos hablaba de esa negación de la voluntad de vivir, ¿no? La vida es intrínsecamente mala, con lo cual el hombre debería minimizar sus deseos. Esto va a aparecer en cierta manera también en la filosofía de Nietzsche. Incluso va a reflejar ciertas ideas de la filosofía clásica, como por ejemplo la afirmación de Heráclito, todo fluye. Esto lo va a aplicar él a la realidad de la vida humana, en la cual podríamos decir que también tiene una realidad fluyente. Es decisivo tener en cuenta que Nietzsche desarrolla su filosofía como un contraste con el positivismo, precisamente porque no le convence la manera de hacer filosofía de los positivistas, aunque sí que es cierto que en algunos aspectos va a coincidir con los positivistas. Por ejemplo, cuando los positivistas
relegan la religión o relegan, por ejemplo, el saber metafísico. Pues esta misma actitud va a ser la que va a tener Nietzsche. Podemos ver cuál es la herencia de esos pensadores clásicos en la filosofía nietzscheana, como por ejemplo, cuando por ejemplo nos encontramos con ese principio del eterno retorno, de que todas las cosas en el fondo se repiten una y otra vez. Esto en cierta manera es una aplicación de ese todo fluye del filósofo antiguo. Sobre el tema del hombre, él va a utilizar una metáfora muy sugerente, como es la contraposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Desde el punto de vista clásico, Apolo es el dios del orden, el dios de la poesía, el dios de la serenidad, y en cierta manera representaría una actitud ante la vida, ¿no? Una actitud de autocontrol, de razón, de discurso ordenado. Y frente a esta actitud ante la vida estaría la de Dionisos, el dios, digamos, del desenfreno, el dios de todo lo impulsivo, de lo desordenado. Bueno, pues este es el que le gusta a Nietzsche realmente. Él piensa que la filosofía occidental está apoyada sobre, digamos, principios apolíneos y sin embargo debería recuperar los principios dionisíacos, porque también son parte de la cultura. Él se va a tomar muy en serio esta idea de Schopenhauer de la negación de la voluntad de vivir, solamente que la va a cambiar de signo. Entonces, esa voluntad, esa afirmación de la vida es lo que va a estar en el centro de su pensamiento. También va a utilizar un concepto muy recurrentemente en su obra, como es el de la transmutación de todos los valores. Digamos como la reversión de los valores que han sido imperantes a lo largo de siglos en la historia occidental. Y esto es lo que llevaría a un tipo de hombre nuevo, que es el que él denomina el Übermensch, el sobrehumano, podríamos traducirlo así. Superhombre lo podemos traducir de esa manera, lo único que tiene unas connotaciones de héroes y de superhéroes que quizá no es exactamente lo que él quería decir. Él desde luego es muy anterior a todos los cómics de Marvel y a todas las ficciones que nosotros tenemos hoy día. Bien, pues este suprahumano, en cierta manera, significaría un hombre que vive desde la afirmación de la vida, que no vive desde valores que intentan negar la vida o que intentan minimizar su alcance, sino que vive propiamente desde la afirmación de la vida. En este sentido, el modelo que va a tomar Nietzsche van a ser justamente las figuras del Renacimiento, esos hombres como los Borgia, que en cierta manera vivían, tenían una vitalidad impresionante, pero que eran hombres sin escrúpulos, eran capaces de, digamos, imponer su voluntad a costa de todo. Pues este es el modelo que está funcionando en la mente de Nietzsche cuando nos habla del Übermensch, alguien que, digamos, es capaz de afirmar los valores vitales por encima de todo. Es interesante saber que Nietzsche era antidemocrático. Esto quizá no es muy sabido, pero lo cierto es que es una consecuencia de esta manera de ver la situación. ¿Qué es lo que nos ofrece la democracia? Pues sobre todo la idea de igualdad. Eso es algo horrendo desde el punto de vista de Nietzsche, porque justamente lo que le está buscando es el Übermensch, alguien que no es igual a nadie, que justamente lo que quiere es diferenciarse de todos los demás. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿no? Que en el fondo los nietzscheanos tienen una mentalidad antidemocrática, no podrían estar de acuerdo con una mentalidad democrática, precisamente porque significaría la contradicción a todas sus ideas de base. También sobre el tema del hombre, Nietzsche va a utilizar otra metáfora muy sugerente, como es la transformación que tiene que sufrir el hombre para llegar a esa afirmación de los valores. Va a utilizar esta triple metáfora. Por una parte estaría el camello, que representaría el estadio del hombre que simplemente acepta valores y los soporta en cierto modo, ¿no? El camello pues es aquel que lleva un peso encima y que aunque haga calor, aunque haga unas condiciones atmosféricas muy duras, él sigue adelante. Para Nietzsche el camello pues es el símbolo del hombre que en cierta manera vive desde esos valores antiguos, todos esos valores que le han ido poniendo encima el platonismo, la filosofía cartesiana, el cristianismo, y que en cierta manera pues no los entiende muy bien, pero los carga, los lleva encima y ya está, y vive desde ellos. Habría una segunda fase en esta liberación del hombre, que sería la fase del león. El león es el rey de la selva por antonomasia, ¿no? Es ese animal salvaje que en cierta manera no permite que le carguen con cosas encima. Pues desde el punto de vista de Nietzsche, el león sería una representación metafórica de ese tipo de hombre que se va liberando de los valores viejos.
para llegar finalmente al estadio del niño, que sería justamente el que vive con esa afirmación de los valores vitales. Los niños, como todos sabemos, son aquellos que viven primariamente para el juego, ¿verdad? Pues esta es la idea de Nietzsche, que en el fondo el Übermensch tendría que llegar a esta condición según la cual lo que importa sobre todo es la creación, la innovación, no simplemente vivir de los valores antiguos. Podríamos preguntarnos aquí qué es lo que pasa con la mujer, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos estado hablando del hombre, y es que efectivamente Nietzsche está hablando del hombre varón. Hay que decir que Nietzsche era un gran admirador de la cultura antigua, pero también con todas las consecuencias, podríamos decir. Como seguramente sabemos, en la cultura clásica no hay mucha consideración de la racionalidad de la mujer, y esto también lo va a heredar el propio Nietzsche. Hay algunos pasajes del libro que he citado antes, Humano, demasiado humano, en el que, por ejemplo, dice que las mujeres excelsas son más excelsas que los mujeres excelsos, pero que precisamente por eso son muy, muy escasas, ¿no? Y en otros pasajes pues, nos revela que bien, los mejores matrimonios tendrían que estar basados en esa intensa amistad entre los cónyuges, pero lo cierto es que en general esos son los pasajes más positivos. En general no tiene muy buena opinión del género femenino, y hay textos que realmente lo reflejan, ¿no? En este sentido tendríamos que tener en cuenta cuál ha sido la experiencia femenina de Nietzsche, ¿no? En la que pues quizá no tuvo demasiada buena suerte ni con sus propias familiares, ni tampoco en el ámbito más específicamente amoroso. Por ejemplo, la cultura clásica no tiene mucha apreciación respecto a la racionalidad de la mujer, y esto pues, lo va a reflejar también en ciertas obras. Tampoco tiene excesivo aprecio por la emocionalidad que puede tener la mujer, y pues en cierta manera va a mostrar en algunos textos cómo piensa literalmente que la mujer tiene mucha menos capacidad racional que el hombre. Dice así, por ejemplo, en uno de estos textos de Humano, demasiado humano: la cultura griega de la época clásica es una cultura de hombres. Por lo que respecta a las mujeres, Pericles despacha el tema en su discurso fúnebre con estas palabras: lo mejor es que los hombres hablen de ellas lo menos posible. Las relaciones eróticas entre hombres y adolescentes fueron, en un grado que escapa a nuestra comprensión, la condición única y necesaria de toda la educación masculina. Cuanto más se atendía a estas relaciones, más se rebajaba el trato con la mujer, que solo era tenida en cuenta para tener hijos y para procurar placer, sin que se mantuviera con ellas ni una relación espiritual, ni siquiera verdaderamente amorosa. Digamos, como que Nietzsche, siendo tan admirador de esta cultura, en el fondo también tiene estas ideas. Lo podemos encontrar incluso en una interpretación curiosa que hace de la figura de Sócrates. Cuando nosotros pensamos en Sócrates, habitualmente pensamos pues, en ese compromiso ético, podríamos decir, que tiene Sócrates, ¿no? En la voluntad que tenía de no simplemente ser un maestro y dar una verdad hecha por él a otros, sino acompañar a los otros en su camino de búsqueda de la verdad. Y sin embargo, el punto de atención de Nietzsche hacia Sócrates es bastante diferente. Lo que nos dice en otro texto de Humano, demasiado humano es lo siguiente, justamente en relación con la mujer de Sócrates, Xantipa. Sócrates encontró la mujer que necesitaba, aunque tampoco la hubiera encontrado de haberla conocido lo suficiente, pues el heroísmo de este espíritu libre no hubiese llegado hasta ese extremo. El hecho es que Xantipa le impulsó siempre a cumplir su misión originaria, al hacerse su casa inhabitable e inhóspita. Fue ella quien le enseñó a vivir en la calle y a andar vagabundeando y charlando por todas partes, haciendo de él el mayor dialéctico de las calles de Atenas. O sea, la interpretación un poco asombrosa que nos ofrece aquí Nietzsche sobre Sócrates es que en el fondo él vivía en el ágora de Atenas, porque vivir en su casa era insoportable, dado que su mujer era una mujer insufrible. Es una interpretación bastante curiosa, ¿no? Por lo menos a mi modo de ver. Y sobre todo la interpretación que nos deja aquí es que Xantipa no tenía mucha calidad moral, no llegaba a la altura moral de Sócrates. Bueno, hay muchos más textos sobre esa cuestión, pero no quiero insistir, además porque ya estamos en el tiempo. Creo que nos vamos a dejar la figura de Freud para el comienzo de la clase siguiente, pero no quisiera terminar sin dejar de referirme al hecho de que la visión que ha tenido Nietzsche sobre el cristianismo particularmente no es definitiva.
Por ejemplo, hay otro filósofo posterior a él, que es Max Scheler, que ha mostrado que la comprensión que tiene Nietzsche sobre el cristianismo es un poco, digamos, deformada, porque el cristianismo tiene poco que ver con el resentimiento. La interpretación que hace Nietzsche sobre el cristianismo es sobre todo esta, como que es una religión de resentidos, de personas de moral débil, que en el fondo no son capaces de vivir una vida creadora, con lo cual viven de valores inferiores, como pueden ser el valor de la compasión o el valor de la caridad. Y en el fondo los valores que interesan serían justamente los de afirmación de la vida. Pero como digo, Max Scheler en su libro El resentimiento en la moral ha mostrado que ese acercamiento que hace Nietzsche hacia el cristianismo es un acercamiento muy errado. No ha conseguido comprender el núcleo del cristianismo originariamente. Bien, no me quiero alargar, que seguramente está esperando ya la profesora Lourdes Cabrera. Espero que haya sido interesante, que haya mostrado ciertas facetas de los dos autores que quizá no eran demasiado conocidas, y eso sí lo prometo, para la siguiente clase terminaremos con la figura de Freud. Hasta la semana que viene, entonces. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, profe. Buen día. Hola. Gracias. Gracias.